RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía IPE. Víctor, qué gusto saludarte como siempre, muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en tu programa nuevamente. Vamos a hablar de un tema que ayer incluso el propio presidente de la República lo tocó durante una de sus participaciones en Naciones Unidas, ¿no? El tema de la corrupción en el Perú, pero vamos a proyectarlo. ¿Cuánto le cuesta a nuestro país, Víctor, la corrupción? ¿Qué tan grave es que no tengamos mecanismos, que no tengamos control frente a gestión pública, frente a el manejo de los recursos del Estado? ¿Cuánto le hace daño la corrupción al país? De acuerdo, José, muchas gracias. Como bien mencionas, la corrupción es uno de los principales problemas del país. Así lo reporta más de la mitad de los peruanos según una encuesta reciente de Ipsos. Y para tener una idea de cuál es el costo económico, Roberto Chan, un economista prestigioso que trabaja en Estados Unidos, él calcula que si el Perú lograse reducir los niveles de percepción de la corrupción, los niveles actuales que tiene, de los niveles que tiene como Chile, el PBI per cápita, el ingreso por habitante de cada peruano, se incrementaría en 27%, lo cual equivale a más de $1.800 por año. Esto es más o menos lo que nos costaría reducir, visto de otra manera, es el costo económico de la corrupción tal y cual que la tenemos hoy en día. Y el beneficio de poder reducirla hasta niveles similares como el de Chile, es decir, sin tener que eliminarla, simplemente al reducirla y controlarla a nivel que tiene Chile, tendríamos un salto cuántico de 27%. Este tipo de saltos significan 10 años de crecimiento, de desarrollo del PBI per cápita aproximadamente. Es decir, permitirnos lograr controlar la corrupción a niveles como el de Chile sería un salto como de 10 años en el crecimiento y el desarrollo del Perú. Interesante lo que menciona, ¿no? ¿Cuánto mejoraría la calidad de vida de los peruanos, no solamente en el nivel de ingreso, ¿no?, sino también en la calidad de servicios, en la calidad de atención personalizada, ¿no? Sobre todo, lo que tanto hoy se comenta, ¿no?, el cierre de brechas, ¿no?, en educación, en salud, en infraestructura. Pero hay otro tema, Víctor, ¿no? Nos miran como un país donde la corrupción ha cruzado de modo transversal desde Ejecutivo, Congreso, instituciones privadas, instituciones públicas, ¿no? ¿Cuánto le genera el nivel de desconfianza para hacer negocios? Un inversionista viene y se pregunta, ¿cómo está la situación en el país? ¿Cuánto nos afecta el solo hecho que sepan que se presentan muchos casos de sobornos, sobre todo en empresas públicas, malos manejos, etcétera? De acuerdo, José, es un costo bastante alto. Recordemos que según el último ranking de índice de percepciones de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, el Perú se ubica en el puesto 105 de 180 países, muy por debajo de otros países de la región como Chile y Uruguay, que están dentro de los 30 primeros lugares. Ahora, como bien mencionabas, la corrupción tiene un problema, un costo muy alto, porque afecta de sobremanera el clima de los negocios, ¿no? Por ejemplo, cerca del 24% de las empresas en el Perú reporta haber incurrido en pagos de sobornos para poder acceder a contratos gubernamentales. Cifras similares se reportan para poder acceder a licencias de construcción o licencias de funcionamiento. Estas cifras, que en el Perú son bastante altas, por encima del 20 o 24%, para el promedio de América Latina está por debajo del 13%, ¿no? Entonces es una diferencia bastante grande, como del doble, y lo cual significa que somos menos competitivos para poder atraer inversiones respecto a otros países que están mucho mejor posicionados, como Chile y Uruguay. Cuando un inversionista viene, lo primero que pregunta, ¿cuáles son las reglas de juego, ¿no? Uno es seguridad jurídica, pero otro también es el nivel de confianza que se muestra de las instituciones públicas, ¿no? Si esto no está ocurriendo en nuestro país, o sea, no tenemos ninguna capacidad de ser atractivos, incluso en situaciones que mejore o se reactive la economía.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y más aún cuando el inversionista ve que el costo de la corrupción no solo se refleja en el crimen de los negocios, sino también en el impacto del bienestar social, porque más adelante podría generar problemas de conflictos sociales. Entonces, usualmente, para poner un ejemplo, un estudio de otra peruana en el mundo, Antonella Bancalari, que trabaja en el Instituto de Estudios Fiscales en Reino Unido, encuentra que por cada proyecto de saneamiento que no se concluye, la tasa de mortalidad infantil aumenta en 6% por la exposición a mayores enfermedades y accidentes de las obras inconclusas. Es decir, por estas obras que están abiertas, hay un impacto directo sobre el bienestar social. Entonces, si un inversionista percibe que hay un impacto negativo de la corrupción, no solamente sobre los negocios, sino que además sobre el bienestar social, sobre el día a día de las familias, definitivamente va a pensársela 2 veces antes de invertir en el Perú. Ahora, Víctor, lo que tú señalas y precisas es bastante preocupante, ¿no? ¿Cuánto eleva la corrupción el costo de los servicios básicos, ¿no? ¿Cuánto no permite que se realicen también obras, ¿no? Hay toda una cadena que se establece justamente por estos malos manejos, por estos hechos de corrupción. Sí, definitivamente. Y al final los más perjudicados terminan siendo los más pobres, ¿no? Según algunas cifras de Transparencia Internacional, Perú es el tercer país de la región con el porcentaje más alto de usuarios de servicios públicos que pagan coimas, ¿no? Muy por encima de Chile y Argentina, más o menos 13%, y apenas por detrás de Venezuela. Un estudio de la Universidad del Pacífico de hace algunos años encontró que los hogares más afectados por el pago de coimas, visto como porcentaje del total de sus ingresos, terminan siendo los hogares más pobres. Entonces, la corrupción afecta de sobremanera el acceso a servicios públicos, el clima de los negocios, pero particularmente termina perjudicando de mayor medida a los más vulnerables. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la utilización del canon, ¿no? Eso es uno de los ejemplos más directos y que vemos en el día a día, ¿no? Hay recursos, son mal utilizados, y gran parte de la deficiencia en la utilización es precisamente la corrupción. Definitivamente, en el caso de Canon, y a propósito de estos 20 años de la descentralización, del proceso fallido de descentralización, es importante recordar cómo este traspaso de responsabilidades, este traspaso de presupuesto, de enormes presupuestos, en el caso de Canon Regalías, muy poco acompañado a partir del traspaso también de responsabilidades y de capacidades, ha significado muchos espacios para la corrupción, para el mal manejo de los recursos públicos. Las últimas cifras de los últimos 10 años, en realidad, nos indican que existe un grado de débil capacidad de ejecución de los recursos públicos vinculados al canon. Cuanto más alto sea el monto transferido por canon y regalías, más bajo es el nivel de ejecución de gobiernos regionales y de municipalidades, ¿no? Lo cual nos apunta a que estos serios problemas de gestión también tienen un espacio para un mayor nivel de corrupción. Ayer, Víctor, el presidente de la República, durante una reunión con inversionistas en Estados Unidos, como parte de las actividades que cumple en su participación en Naciones Unidas, el presidente decía que, por primera vez lo escuché, ¿no?, tocar el tema de los gobiernos subnacionales, ¿no? Hablaba de alcaldes, hablaba de gobernadores, donde la corrupción se ha enquistado de tal manera que en los últimos años poco o casi nada se toca, ¿no? Y esto es uno de los principales temas que deberían abordarse, ¿no? ¿Por qué es que no hay un control efectivo en los gobiernos subnacionales? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué mecanismos deberíamos tener? De acuerdo. Efectivamente, la corrupción en los gobiernos nacionales está bastante extendida. De alguna manera es lo que hemos estado viendo con las revisiones, los mecanismos de control que se han venido ejerciendo, por ejemplo, sobre las municipalidades de Cajamarca relacionadas a las localidades de donde proviene el presidente.
pero es una técnica bastante común. Nosotros que venimos de provincia hemos estado observándolo con bastante sorpresa, cómo está el funcionamiento de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de alguna manera se ha trasladado hacia el gobierno nacional, lo cual claramente resulta bastante preocupante. Existen diversas maneras de poder atacar la corrupción, ¿no? Algunas más de corto plazo y otras más de largo plazo. Nosotros creemos que existe un espacio para poder combatir la corrupción a partir del uso de datos públicos que cada vez son extendidos en el gobierno, ¿no? El portal de datos abiertos permite el acceso a una biblioteca de datos bastante rica sobre la cual se puede sacar bastante provecho. En general, los países que tienen una mayor disponibilidad de datos abiertos también muestran menores niveles de corrupción, ¿no? Si bien esto es positivo, también es cierto que hemos avanzado muy poco en el uso de técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial, para poder utilizar algoritmos de manera preventiva, de manera un poco más ex ante, ¿no? Antes de que ocurran los casos de corrupción, de manera inteligente, por decirlo de alguna manera, podamos ir detectando tempranamente casos de corrupción. Solamente por poner un ejemplo, podríamos construir inteligencia artificial, robots que vayan revisando procesos de licitaciones que, como vemos en las municipalidades, son bastante abundantes, y a partir de ciertos patrones poder levantar algunas sospechas sobre la cual Contraloría y diferentes órganos de control puedan incidir de manera mucho más puntual, ¿no? Sin tener que abordar a todos los casos de contrataciones, que son muy grandes. Obviamente no todos involucran corrupción, pero si tuviéramos algún sistema inteligente temprano que nos diga hay que levantar sospechas sobre 10 casos en lugar de sobre 100, definitivamente los recursos con los que tiene Contraloría y los diferentes órganos de control interno podrían tener un mayor seguimiento con mayor detalle. No solamente de Contraloría y órganos de control, sino también de la ciudadanía y, por qué no, también de la prensa. Muy bien, mi estimado Víctor Fuentes, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar contigo, Víctor. Un fuerte abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, José. Muy buenos días. Buen día. Conversamos con Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía, IP. RCR, la red que comunica y une al Perú.